soy el coordinador de la unidad de tumores musculoesqueléticos del hospital. La clase de hoy es una clase, digamos, dentro de traumatología, dentro de la ortopedia, es muy amplia, hay muchas formas. Una de ellas es justamente el trauma, propiamente. Las lesiones traumáticas de rodillas son de las lesiones más frecuentes que van a encontrar. Y esta va a ser la base de todo. Si tienen una noción de mecánica y de anatomía, se les va a hacer muy sencillo. Tenemos la rótula que se estabiliza. Aquí no está el tendón rotuliano, el tendón del cuádriceps, tiene dos retináculos y la estabilidad propiamente de la rodilla, los ligamentos principales son los ligamentos colaterales y los cruzados. ¿De acuerdo? Parte de la estabilidad también lo dan los meniscos que cumplen una función de amortiguación. Entonces, los huesos que están comprometidos, tibia, fémur, rótula y peroné. Algo muy sencillo, ha sido solo recordar algo que ya han visto en anatomía. Las lesiones que vamos a ver son fracturas, luxaciones, esguinces y roturas meniscales. Ahora, esta parte puede ser que es un poco mecánica y un poco pesada. Las fracturas del fémur distal implican el 100% de todas las fracturas del fémur. Es más frecuente en jóvenes por traumas de alta energía. Cuando se produce en personas mayores, normalmente son relacionados a traumas de baja energía en huesos osteoporóticos o alrededor de prótesis de rodilla. Se presenta en 1/3 de los pacientes politraumatizados y esto es importante, 50% de las fracturas de fémur distal son de alta energía y por lo tanto pueden ser fracturas abiertas, fracturas expuestas. Todas las fracturas que tienen un compromiso articular, no solamente estoy hablando del fémur, todas las fracturas que tienen un compromiso articular tienen que ser reducidas anatómicamente. Porque si no se reducen anatómicamente, el escalón que queda puede producir dolor crónico y artrosis, daño del cartílago. Entonces, mientras que las fracturas que no son articulares no necesariamente tienen que ser sometidas a una reducción abierta o una reducción anatómica. Lo importante es conservar los ejes. Aquí tenemos, por ejemplo, estas son fracturas supracondilias. Esta es una fractura supra-intercondilia. Esto es mucho más complicado de manejar que esto. Las fracturas supra-intercondilias con extensión a diáfisis son más difíciles de manejar todavía, porque no tengo una comunicación directa entre los fragmentos principales, como lo puedo tener acá o como lo puedo tener acá. Y un tipo de fractura poco frecuente es la fractura de Hoffa, donde hay una fractura de los cónicos. Solamente para que tengan idea, el miembro inferior no es una sola recta. Tiene más o menos unos ángulos de inclinación. La rodilla normalmente tiene entre 5 y 8 grados de válvula. Las fracturas tienen distintos tipos de clasificación. Les ha mencionado en algún momento la AOASIF, que es la institución que desarrolla la osteosíntesis y que marcó las pautas de osteosíntesis en el mundo. La clasificación de Müller implica A, cuando son extraarticulares, B, cuando es un trazo simple articular, y la C, cuando ya es articular, pero además hay un compromiso por encima de la articulación. ¿De acuerdo? Entonces, A, B y C, extraarticular, articular parcial o articular complejo.
¿Qué alternativas de tratamiento tenemos? Por ejemplo, si tengo una fractura periprotésica de rodilla, quizás es la primera imagen que ven de una prótesis de rodilla. En una prótesis de rodilla se reemplazan las superficies articulares, tanto del fémur como de la tibia, y acá va un inserto de polietileno. ¿Ya? Es así como se reemplazan las articulaciones, en este caso de la rodilla. Si tengo una fractura supracondilia, tengo que darle estabilidad. ¿Qué alternativas tengo? Posiblemente una placa. En este caso fue solucionado con un clavo intramedular, un clavo que se coloca por dentro, como ven acá, a través del fémur distal y se bloquea. A través del clavo tiene unos agujeros, el clavo tiene un dispositivo por donde van a coincidir los agujeros. Nosotros vamos a perforar sin ver el clavo, porque el clavo está dentro del hueso. Perforamos y coincide con los agujeros del clavo para poder bloquearlo. Pero ¿qué pasa con estos sistemas? Primero, si no hemos visto acá, porque no siempre se puede ver bien, que quizás hay un trazo intercondilio, al momento de colocar el clavo podemos hacer que este estalle, ya sea alrededor de una prótesis o una fractura que no está relacionada a una artroplastía. Puede ser de difícil alineación, puede estallar. Entonces, en este caso, por ejemplo, no es la mejor opción. ¿Cuándo se coloca ese tipo de clavo? Retrógrado, a través de la rodilla. Anterógrado, si hubiera ido de la cadera hacia la rodilla. Retrógrado, en sentido contrario, de la rodilla a la cadera. En pacientes muy obesos o en pacientes que requieren alguna estabilización proximal. Si tengo una fractura de cadera, si tengo una prótesis de cadera, puedo colocar un clavo de abajo hacia arriba sin afectar toda la zona proximal del fémur. Ahora, aquí por ejemplo, ya vimos un clavo, pero ¿qué pasa con las placas y tornillos? En este caso es una fractura o una diáfisis polifragmentaria. En este caso, por ejemplo, se coloca una placa con tornillos. Puede parecer algo suficiente, pero no hay estabilidad. Cuando no hay estabilidad entre el tornillo y la placa, simplemente todo esto puede colapsar. Y es lo que pasó acá. Entonces, por ahí alguien que confundió la traumatología con carpintería dijo, bueno, entonces voy a pelar el otro lado y le coloco otra placa más. Entonces, pelan por el otro lado, se han pelado toda la parte lateral, toda la parte inferior, toda la parte medial y le intentan colocar esta placa. Pero aún así esto va a tener problemas de consolidación porque han alterado mucho la irrigación del hueso. Entonces, aparece otro tipo de placa que ya hay estabilidad, digamos, entre lo que debió ser la estabilidad que daba la placa con los tornillos, no había ninguna estabilidad. Este tipo de placas que eran anguladas ya daban estabilidad. Entonces, esta hoja, como ven, entra en el fémur distal, tiene un ángulo de 95 grados y la hoja propiamente no es solo una lámina, sino si cortamos la lámina vamos a ver que es como una grapa. O sea, esto entra en el hueso en esta posición y se fija en el resto de la diáfisis con tornillos. Ahora, tiene gran resistencia a la flexión, a la torsión, preserva el hueso, sin embargo es técnicamente difícil. ¿Por qué? Porque yo coloco esta hoja espiral, esta hoja recta, en una sola posición, y cuanto más largo sea la placa que yo voy a colocar, puedo tener más falla. Si yo tengo, esta es la placa.
si yo la coloco con un pequeño grado de inclinación hacia adelante o hacia atrás, el extremo de la placa se puede ir hacia adelante o hacia atrás del hueso. Entonces, si no se tienen todos los cuidados antes de colocar esta hoja, si no es perfectamente bien colocada, la placa puede terminar en el extremo, hacia adelante o hacia atrás. Entonces, técnicamente es difícil. Luego de esto, aparece otro sistema, en que en lugar de colocar una placa, coloco un tornillo, pero un tornillo muy grueso. Coloco un tornillo y ese tornillo permite que sobre el tornillo entre una placa tubo, una placa que termina en un tubo. Por ese tubo entra el tornillo, de manera que una vez que entra, incluso entre el tornillo y la placa, no necesariamente es circular el espacio que hay acá, sino puede tener una ceja como para que haya solo una posición entre la placa y el tornillo. Pero ya que el tornillo puede variar de rotación, porque puedo manipularlo, puedo corregir que el extremo de la placa no se me vaya ni adelante ni hacia atrás, sino que quede en el centro, en el sitio correcto. ¿Me dejo entender? Estas son las placas estas son DCS, tornillos dinámicos de condilares. Esto se puede utilizar también en fracturas de fémur proximal. Ahora, luego de esto sale otro sistema. Ustedes les han explicado de las fijaciones externas. Imaginen, olvídense en este momento de este hueso, de esta placa. Yo puedo colocar unos clavos, otros clavos, y por fuera de la piel coloco una barra de acero. Entonces voy a tener estabilidad. Sin embargo, cuanto más alejo esa barra de acero, voy a estar más lejos, mis clavos los voy a tener más lejos de la placa, de la barra de acero, y por lo tanto van a ser más inestables. Cuanto más acerco esa placa, va a haber menos movimiento y va a ser más estable. Entonces imagínense que esa barra de acero la pego tanto que la llego a pegar al hueso. O sea, viene a ser como una fijación externa, interna. Porque cada tornillo, lo que vendría a ser cada clavo, está fijo a la barra. Entonces cada tornillo le va a dar estabilidad angular. Aquí el tornillo tiene una cabeza con rosca. Y el agujero también tiene una rosca, de manera que al momento de ajustar, esto queda fijo en una posición. Y cada tornillo le da estabilidad angular. ¿De acuerdo? Estos son los tornillos bloqueados que se utilizan básicamente para huesos de mala calidad, pacientes osteoporóticos, por ejemplo. ¿Ya? Esto fue idealmente diseñado para huesos osteoporóticos. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que quizás yo hubiera utilizado en esa primera fractura periprotésica. Una placa de este tipo, no tengo temor de que me vaya a estallar el hueso, o si no he visto una fractura intercondilia, que la vaya a abrir o que me vaya a estallar. Desde ese punto de vista esto es más seguro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esta parte, como les digo, es bien mecánica. Los objetivos quirúrgicos siempre es la reducción anatómica de la articulación, tener una buena alineación, tener una fijación estable. ¿Para qué? Para tener movilización precoz activa y preservar la vascularidad del hueso que lo pelamos, hueso que no pega. Por ejemplo, si vamos a colocar una placa solo
debemos abrir lo necesario. No vamos a pelar todo el hueso. Y esto nunca hacer. Acá tengo una placa angulada de 95, pero acá ven que también tengo otra placa más. Era lo que les decía, si estoy pelando un lado, otro lado, posiblemente no pegue. A veces es necesario hacerlo cuando se manejan tumores, pero en una osteosíntesis no. Complicaciones de esto: no unión, rigidez, sobre todo si tengo mucho tiempo el paciente inmovilizado. Puede haber un fracaso de la osteosíntesis, sobre todo cuando ese hueso es de mala calidad. Puede haber pérdida de reducción, puede desviarse en varo o valgo, sobre todo cuando hay fracaso de la fijación, etc. Esa es la fractura por lo que compromete, por lo que implica de mayor complejidad en la rodilla. ¿Alguna pregunta? Ahora, fractura de los platillos tibiales. El mecanismo de la fractura es muy importante. Si yo tengo que estos son los platillos, puedo tener una fractura, ya sea porque hay una comprensión axial. Si tengo una persona que salta de un tercer piso y cae parado, ¿cuáles son los sitios más probables que se van a fracturar? Lo que tiene hueso esponjoso. ¿Qué huesos van a absorber esa energía? Que tiene hueso esponjoso y que se puede fracturar con más facilidad. Calcáneos. ¿Qué más? Cuerpos vertebrales. ¿Qué más? Cadera. ¿Ya? Ahora, esto se puede romper también sí por una compresión axial. Generalmente una compresión axial va acompañado de otra lesión cuando se rompe el platillo tibial, generalmente de calcáneos. Flexión o extensión forzada, varo o valgos forzados. Por ejemplo, ha pasado varios futbolistas que patean el aire y caen con la pierna sin haber disipado en ningún momento la energía de la patada que estaban dando. Puede haber una fractura de platillo tibial. Un varo o valgo forzados, porque el cóndilo puede lesionar y romper también el platillo tibial. Igual siempre dos grupos: alta energía, jóvenes; baja energía, en pacientes osteoporóticos. Nuevamente la clasificación AO. ¿Recuerdan? Hace un momento hablamos del fémur de A3. Entonces tenemos este segmento 1, 2, 3, 4. Entonces si tengo 4 tibia, tengo 1 porque es proximal. Entonces si hablan de una fractura, empieza 4, 1, es tibia proximal. Tibia proximal, y A extraarticulares, igual B articulares parciales y C articulares completas. Articulares parciales, estas son las más frecuentes, y hay una clasificación que se llama clasificación de Chastre, que seguro la van a revisar. Como ven, ya que en este tipo de fracturas hay bastante hueso esponjoso, el hueso colapsa, se aplasta sobre sí. Entonces parte de del tratamiento de estos pacientes es no solo colocar una placa acá, sino se tiene que levantar, restituir la articulación, posiblemente colocar un injerto y luego una placa, como ahorita lo vamos a ver. Estas son las fracturas más frecuentes, y estas son fracturas ya articulares completas, que son más complejas.
Para una fractura de esta magnitud puede haber un daño de los vasos popliteos que están detrás, porque una fractura de esta magnitud normalmente va a acompañar el producto de un trauma de alta energía. La clasificación de Chasker. Si hay solamente una separación, que es lo más fácil porque le pongo unos tornillos, es una separación pura. La tipo 2 es una separación con hundimiento. La tipo 3 es un hundimiento puro. Las fracturas tipo 4 son fracturas que comprometen ambos cóndilos realmente. Las tipos 5, cuando abre los dos cóndilos, y la tipo 6, cuando se extiende distalmente. Esto les van a preguntar a cada rato, la clasificación de Chasker. Cada vez hay más, los carros corren más, la gente está más apurada. Los sábados, viernes, con frecuencia, ven choques de esta magnitud por alcohol. Traumas de alta energía, generalmente en pacientes jóvenes, en pacientes que tienen buen hueso. Pero cuando hay fracturas de alta energía, normalmente hay extensas lesiones de tejido blanco. Pueden haber fracturas abiertas. El trauma mismo puede incluir un síndrome compartimental. Puede haber lesiones vasculares y además pueden haber lesiones neurológicas, sobre todo del nervio peroneo o tibial. Por ejemplo, aquí, en un impacto frontal. En un impacto frontal va a haber trauma. ¿Dónde? El timón puede producir un trauma abdominal cerrado. Básicamente, ¿cuáles son los órganos que se dañan más en un trauma abdominal cerrado? Ya llegaron a cirugía. ¿Vejiga? No. Por un timón, un choque. Hígado y vaso. Hígado y vaso. ¿Ya? Puede haber un trauma con fracturas costales, pero además puede haber en el momento del impacto fractura de rótula, otras fracturas alrededor de la rodilla, puede haber luxación de cadera, y esa luxación de cadera también se puede acompañar con fractura del acetábulo. ¿Ya? Es muy importante, fuera de educación vial si quiere, la posición del cinturón de seguridad. Yo he visto gente que por tener mal el cinturón, simplemente en el momento del impacto se han decapitado, ¿no? Por eso es que los carros tienen un nivel para subir o bajar el cinturón. El cinturón no va en la barriga, tiene que ir apoyado en el ilíaco. O sea, todo eso es importante. Este paciente, por ejemplo, no tenía nada, ¿no? Simplemente se fue con todo. Traumatismos de baja energía, generalmente, son básicamente lesiones menores, no hay fracturas abiertas, no hay mayor problema de tejidos blandos, un poco de quimosis. No hay mayores desviaciones, es mucho más fácil de manejar. Sin embargo, la calidad de hueso no es buena, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado. Baja energía, fracturas de hueso osteoporótico, alta energía en pacientes jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario al momento? Cada fractura es distinta a otra. Por eso en traumatología lo que se aprende son los principios, las bases. Pero que esta fractura es igual a esta otra porque el trazo va a ir así, no hay. Todas las fracturas son distintas, por eso se habla de la personalidad de la fractura. Y la personalidad de la fractura va acompañada de su compromiso de partes blandas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una fractura de este tipo,
versus una fractura de este tipo o de este otro son muy difíciles de manejar. Están de acá. La personalidad de la fractura te va a decir cómo tienes que comportarte también con ella. ¿Cuándo consideramos una emergencia, una fractura a través de la rodilla? Cuando se acompaña de una lesión vascular, cuando hay síndrome comportamental, cuando hay fracturas expuestas, cuando hay una luxación con gran desplazamiento, cuando hay rodilla flotante. ¿Qué implica la rodilla flotante? Cuando hay fractura tanto de fémur como de tibia y la rodilla está flotando. Y en ocasiones politraumatizados. Por ejemplo, aquí tengo, acá se llegan a notar los cóndilos, acá tengo la arteria femoral y a nivel de hueco popliteo hay un stop. Posiblemente este paciente ha tenido una luxación de rodilla en el momento del trauma. Generalmente esto se maneja con placas y tornillos, ¿no? Tornillos que una vez estabilizada la superficie, se colocan tornillos para darle soporte y placas de sostén. Esto es una placa de sostén. Cuando hay una placa que con tornillos puedes mantener la posición de la fractura. Si yo tengo una fractura que la puedo estabilizar con un tornillo normalmente no va a tener la fuerza para soportar las fuerzas que se aplican sobre un trazo de fractura. Entonces además se coloca una placa, pero esa placa se llama de neutralización, no de sostén. ¿Por qué? Porque está neutralizando las fuerzas que van a ir sobre el tornillo que me está haciendo el trabajo de mantener la revolución. ¿No? Esto está sosteniendo la placa. Esto de acá, por ejemplo, estos son tornillos corticales. Como son sus primeras clases, les voy a ir escribiendo algunas cosas. Estos son tornillos corticales, que tienen un alma con un paso de rosca pequeño. Sin embargo, esto de acá es un tornillo esponjoso, donde el paso de rosca, el ala de la rosca es mucho más ancho, para agarrar más hueso de menor consistencia. Y esto de acá es una arandela. Los que hacen reparaciones en su casa le podrán llamar guacha si quieren, pero el término es arandela. Nuevamente, los fijadores internos bloqueados, los fijadores externos internos o placas bloqueadas. Tengo, por ejemplo, este paciente. Si tenemos una fractura expuesta, tengo gran exposición, el hueso se ha arrastrado en el cemento, no le puedo colocar de frente una placa, tengo que colocar un fijador externo, lavarlo, y una vez que está en buenas condiciones, una semana, 2 semanas, retiro el material y coloco ya una placa definitiva. ¿De acuerdo? Los fijadores externos son de manejo solamente temporal. Y así debe ser, así es en todo el mundo, salvo en algunos sitios acá en Perú, que se siguen usando como fijadores, como tratamiento definitivo. ¿Qué pasó acá? ¿Alguien me puede decir qué puede haber pasado en este paciente? Un poco de imaginación. Ven que tiene unos huequitos a lo largo de la tibia. ¿Y qué puede haber sido esos huequitos? Posiblemente el cirujano se equivocó al colocar los tornillos y perforó de más. Este paciente tuvo una fractura expuesta. Estuvo con un fijador externo previamente. Una vez que mejoran las partes blandas, se retira y se coloca esta placa. Como este caso, por ejemplo, donde se coloca un fijador externo. Acá tenemos los clavos para darle estabilidad. Acá sí se ha colocado una placa con tornillos y con esto se le está dando estabilidad. Realmente esto va más arriba porque está puenteando la rodilla. Son traumas de alta energía. ¿Ya? Como ven, placas con tornillos es habitualmente el sistema para solucionar los problemas de la tibia proximal.
Por ejemplo, aquí tengo un fijador externo y he hecho una incisión proximal. Tengo una fractura en este segmento. Entonces, ¿de qué me va a servir esto? No, ya esto es parte de lo que se llama osteosíntesis biológica. Menor daño posible de las partes blandas. A través de esa incisión se coloca una placa bloqueada. Esta placa se coloca con un mango que tiene algunas ranuras acá, porque estos agujeros coinciden con estos otros agujeros. De manera que una vez que introduzco la placa, una vez que ya tengo la placa por dentro, coloco unas guías y yo sé que al perforar el hueso voy a atravesar y voy a fijar esa placa con tornillos. Y aquí no se está tocando nada de la vascularidad. Ahora hay mucha violencia. En los años que yo me formaba como traumatólogo, creo que también. Y algo que pasaba con mucha frecuencia era que habían asaltos en que le decían bájate del carro. El paciente no se bajaba, le disparaban en el muslo, igual lo botaban, se llevaban el carro. O sea, se llevaban el carro y el paciente quedaba tirado con un fémur, con una fractura por bala. Fracturas por bala son consideradas de alta energía. ¿Ya? Siempre. Y la bala no te hace un trazo, te estalla el hueso. Entonces esos pacientes posiblemente hay que colocar temporalmente un fijador o mantener en tracción y luego de 2 semanas recién pensar en hacer una osteosíntesis de este tipo biológico. Los resultados dependen del tipo de fractura, de cómo están los tejidos blandos, pero aún así en general se considera que la mayor parte de los pacientes puede llegar a tener un buen resultado. Sobre todo si son pacientes jóvenes. Las opciones quirúrgicas también dependen del tipo de lesión, del tipo de característica del paciente. Es distinto un paciente que colabora a un paciente que definitivamente tiene, por ejemplo, trastornos mentales o ancianos que están desubicados. Depende de las características del cirujano. Yo como cirujano puedo tener más entrenamiento o más confianza en tal sistema que en el otro. Y además de lo que me ofrece la institución. Quizás en el hospital son distintas las cosas que me puede ofrecer la institución a diferencia de lo que puedo hacer en la clínica, por ejemplo. Entonces, nuevamente, las conclusiones. Reducción anatómica para darle estabilidad absoluta, estabilidad relativa si es en la metáfisis, en la diáfisis, darle estabilidad para dar movimiento precoz. Si damos movimiento precoz, vamos a disminuir la posibilidad de que haya rigidez. ¿Algún comentario? ¿Hasta ahí? Seguimos con fracturas de roca.